Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles con toda la información clave para decidir con nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, hoy otra jornada complicada en materia de datos sobre el COVID-19 y su avance sobre la Argentina. Tras el fin de semana largo subieron muy fuerte los casos, llegaron casi a 35.400 en las últimas 24 horas. Hoy vamos a compartir todo el análisis y, por supuesto, intentar entrevistar a especialistas sobre el avance de la pandemia en la Argentina. Todo indica que vamos hacia el peor momento y que se van a agudizar los casos si es que la campaña de vacunación no se acelera. El gobierno ha prometido que así será. Un miércoles especial para Asterisco porque estamos cumpliendo 600 programas en radio desde aquellos inicios en Radio El Mundo, luego por FM Concepto y desde hace unos años aquí en nuestra Ecomedios 1220. Lo vamos a compartir con ustedes como siempre hasta las 21. Y uno de los grandes artífices de que hayamos llegado a los 600 programas es mi amigo Iván Damianovich. ¿Cómo estás, querido Iván? Felicitaciones, la verdad. No, felicitaciones para usted, ¿cómo está? No, pero digo, ha sido en estos tiempos que nos ha tocado vivir, sí, muy bien. Me parece que un gran esfuerzo y meritorio por todo el equipo que conformamos y venimos trabajando desde hace tantos años, José. Sí, todo un equipo que se fue consolidando a lo largo de los años y que se fue ampliando por suerte. Iván, estaba contando algunos datos en el arranque del programa y bueno, la visión de que esto está muy complicado en materia sanitaria. El gobierno está apostando y todos los días está tratando de difundir la llegada de vacunas, pero como para empezar el análisis me parece que este aumento de contagios está muy vinculado con que la campaña de vacunación tardó más de lo previsto, ¿no? Bueno, claro, José, lo venimos viendo, lo veníamos advirtiendo también. Los números que estamos viendo hoy se corresponden con el fin de semana largo. Hay que prestarle mucha atención al número del viernes para poner en perspectiva en general la carga de datos. Vos sabés que es más rigurosa y amplia en los días de semana. Esta semana es muy especial, así que seguramente el viernes va a ser algo así como un día miércoles tradicional donde se observa el pico de la semana, pero estamos por arriba de las 500 muertes diarias. Esto es altísimo y con una perspectiva compleja. Si bien llegan las vacunas, nos encontramos con dos problemas graves. El primero es la cantidad que llegan, que siempre parecen insuficientes para lo que corresponde para la Argentina, para alcanzar un nivel de vacunación esperable y en vistas de una inmunidad general o de rebaño, y la velocidad, José, la velocidad, la logística para aplicar las vacunas que llegan, va a determinar en todo caso la efectividad de transitar esta cuarentena que, bueno, ya están analizando, José, en el gobierno qué va a pasar el lunes. La verdad que la foto de las medidas y los resultados, bueno, de alguna manera ya van a definir si el lunes se levanta de vuelta todo o si va a ser provisorio por unos días. Me parece que se vienen unos días de mucho análisis y muchas consultas. Bueno, por algo, Iván, el presidente pidió que mañana la reunión de gabinete económico se haga en la residencia de Olivos, que vayan todos los ministros para allá, porque uno de los temas clave es qué está ocurriendo con la economía, cómo se puede dar soporte a los sectores
que están más débiles ante este avance de la pandemia. El comercio es uno de ellos, también está afectando a la industria. Bueno, están los portuarios, por ejemplo, pidiendo vacunas, que se los considere una actividad esencial. Eso está complicando también la actividad en los puertos. Lo tenemos en línea, Iván, a Santiago Manuquian, economista de la consultora Ecolatina. Santiago, José Calero, Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Santiago, bueno, estábamos comentando que mañana el presidente convocó la reunión de gabinete económico, algo inusual, la va a encabezar él en la residencia de Olivos. ¿Qué más, desde tu punto de vista, puede hacer el gobierno para tratar de que la economía no vuelva a venirse abajo? A ver, en 2021 nosotros comenzamos el año con un gobierno combatiendo tres frentes simultáneamente, ¿no? Teníamos en materia cambiaria una devaluación que parecía inminente a fines del año pasado, despejado ese interrogante gracias al refuerzo que hicieron del cepo cambiario y al precio internacional de las materias primas, que salvó un poco las papas durante por lo menos el segundo trimestre, que cuando entra la cosecha gruesa, quedaban dos interrogantes muy complejos, ¿no? Uno es el sanitario, es decir, se preveía que podía venir una segunda ola que finalmente fue más virulenta de lo pensado inicialmente, y en segundo lugar empezó a escalar la inflación a niveles también superiores a lo esperado. Por lo tanto, esos desafíos estaban en la agenda del gobierno, y meses previos, digamos, quizás estaban más fuera de foco. No tanto el de la pandemia, pero sí el de la inflación acelerándose. Por lo tanto, la actividad económica que venía recuperándose, ya en el primer trimestre lo que vimos es que hay un crecimiento respecto al último trimestre del año pasado, cercano al 2%, pero que en febrero y marzo la actividad empezó a tambalear un poco, y todavía estamos por debajo de los niveles prepandemia, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el frente inflacionario vino a corroer un poco más el poder adquisitivo de los salarios, que recordemos que los salarios en los últimos 2 años cayeron cerca del 20%, y el empleo formal todavía nos falta recuperar la mitad de los puestos de trabajo formales que perdimos. Estamos 150.000 empleos formales por debajo de lo que es el año pasado. Por lo tanto, el gobierno, digamos, lo que está intentando de cara al año electoral, por un lado, es fomentar con los recursos que dispone el consumo de los hogares, sobre todo apuntando a la base de la pirámide, que tiene mayor propensión al consumo. Por otro lado, con la rebaja en ganancias, apuntando un poco más a los sectores medios que no habían sido, digamos, beneficiados por las políticas del año pasado, como el ingreso familiar de emergencia, etcétera. Pero obviamente la situación económica sigue siendo de una economía que está traccionada principalmente por, creo que lo hablan un poco, la industria por un lado, fundamentalmente por la atracción de los bienes durables, algo que vimos sobre todo en la segunda parte del año pasado y que se extendió esta primera parte. Por otro lado, la construcción, en un primer momento empujada por la demanda privada asociada a la pequeña obra en los hogares, y después más adelante compensada por un mayor auge de la obra privada grande, la que genera la demanda genuina de insumos, y la obra pública, ¿no?, que está tomando un poco más de envión. Y por otro lado, el comercio, creo que lo mencionaban por ahí, también es un sector de los pocos sectores de servicios que está operando actualmente por encima de los niveles prepandemia, pero con mucha diversidad al interior, por supuesto. Santiago. Entonces, digo, sí. Buenas noches, Iván Damianovich, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Bien, también poner en perspectiva, me parece, digamos, el grado de afectación que tiene sobre la economía, la expectativa nuevamente frustrada en términos de inflación, ¿no? Me parece que el 2021 uno esperaba que hubiera lógicamente más inflación que el 2020, donde se cerró el país, pero estamos superando ampliamente las perspectivas. ¿Cómo visualizás este escenario que en definitiva también es para muchos el meollo del problema, ¿no? Sí, y fundamentalmente el problema inflacionario que enfrenta Argentina actualmente es que
a diferencia de 2018-2019, donde la aceleración inflacionaria tenía algunos motores que eran claros, ¿no? El tipo de cambio en algunos momentos, las actualizaciones tarifarias en otros momentos, en la actualidad hay varios factores que están explicando el alza. Entonces, al tener varios drivers que no son los habituales, es decir, tenemos el tipo de cambio anestesiado, tenemos las tarifas que están ajustando muy por debajo de la inflación y los salarios también que vienen, digamos, corriendo muy por detrás. Y entonces, ¿qué al pasa? tener, digo, ¿Cuál es el tema? Porque siempre, todos los años encontramos diferentes diagnósticos para los mismos problemas. Si todo lo que pareciera generar inflación tradicionalmente no está dándose este año, como bien referís, ¿dónde está cuál es el punto crítico que hace que otra vez los argentinos vivamos un proceso inflacionario de estas características? Nosotros vemos que fundamentalmente el proceso inflacionario que estamos viviendo ahora, como decía, a diferencia, digamos, de años anteriores, es un proceso bastante multicausal, es decir, que hay una confluencia de distintos motores, nosotros llamamos pequeños pero constantes, de suba de precios que están explicando no solo, digamos, una aceleración en la inflación, sino una persistencia en niveles altos de esa inflación. En primer lugar, nosotros vemos que hay lo que nosotros llamamos una pesada inercia, digamos, que es que hay un nivel de inflación que es cada vez más difícil de desarmar, porque ya en los últimos, en tres de los últimos 4 años tenemos una inflación que supera cómodamente el 40%, entonces hay una velocidad crucero que se ha mudado de, digamos, la zona del 2% entre 2012 y 2017, digamos, al 3% en la actualidad. Por lo tanto, aunque no haya grandes movimientos en los drivers inflacionarios típicos, la suba de precios ronda un poco ese nivel. Por otro lado está el factor cambiario. Yo decía, digamos, el dólar oficial está anestesiado, que es el dólar que se fija en la mayor cantidad de los precios de los importados, pero cada vez hay más importaciones que tienen que traer mercancías del exterior con divisas propias, es decir, con divisas compradas en los mercados paralelos, que tienen cotizaciones más altas. Entonces, hay algunos sectores, sobre todo aquellos sectores que han tenido restricciones para importar, esos factores, restricciones, y tener que ir a buscar dólares a los mercados paralelos, presiona un poco más sobre los precios de algunos sectores. Y por otro lado, tuvimos también el efecto flexibilización de la cuarentena. Digamos, entre noviembre de 2020 y abril hubo rubros como hoteles y restaurantes que acumulan una suba cercana al 30%, y cuando uno lo anualiza es 70%. Y ahí se pueden sumar también algunos otros precios vinculados al ocio, al esparcimiento, a la cultura, que fueron precios que estuvieron anestesiados, que estuvieron en hibernación, digamos, gran parte del año pasado. Santiago, ¿hasta qué punto el gobierno acierta cuando afirma que buena parte de la inflación está vinculada con el alza del precio internacional de los commodities, todos los derivados del trigo, la carne? ¿Hasta dónde eso es cierto y hasta dónde hay otras dificultades que impulsan los precios? A ver, bueno, un factor adicional que yo estaba por mencionar a este grupo, que como verán es diverso, es la inflación internacional. Digamos, el aumento del precio de las commodities, el fuerte rally alcista que hemos visto en los últimos meses, que por un lado nos ayuda en el efecto externo a través de la mejora en el valor exportado, estamos previendo ingresos récord de divisas por el agro, pero nos complica esta materia, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación acumuló 2% del primer cuatrimestre, casi duplicando, digamos, a la inflación total de 2020, que fue 1,3. Y en abril, por ejemplo, fue la más alta desde junio de 2008. Cuando uno ve Brasil, por ejemplo, o casos como México, hay algo similar. Es decir, que hay presiones inflacionarias de la economía internacional que sí realmente, digamos, están, por un lado, sumándose, digo, a esos factores que les mencionaba antes. Ahora bien, que eso nos lleve a pensar, digamos, que hay una maldición por exportar alimentos, creo que, bueno, hay un paso bastante grande y creo que es una mirada bastante desacertada en ese sentido. Sí, lo han dicho varios economistas del kirchnerismo, ¿no? La maldición de ser un país exportador de alimentos. La última, Santiago, ¿y qué proyección, sobre la base de lo que ha ocurrido en los primeros meses del año, qué proyección de inflación están haciendo en Ecolatina para todo el 2021? Nosotros estamos proyectando una inflación bastante similar al consenso de mercado que releva el Banco Central. Ahora lo estamos fijando en el 47%, es una inflación que mayormente nosotros esperamos que empiece a caer en los próximos meses un poco respecto a los fuertes niveles que venimos teniendo, pero bueno, esa persistencia en los próximos meses
en niveles más elevados de lo que se pensaba inicialmente, llevaría, en primer lugar, digamos, a una inflación más elevada que claramente que el año pasado, digamos, y mucho más alta también que la meta oficial que se fijó el gobierno, digamos. ¿Y por qué creemos que se modera un poco la inflación? Bueno, en primer punto es que la salida de la cosecha gruesa, en un contexto que, como decía antes, de los precios récord, trae algunos dólares que permiten un poco descomprimir la cantidad de importaciones que tienen que comprar sus divisas en el mercado paralelo. A la vez, por otro lado, el efecto de flexibilización de la cuarentena, digamos, se ha ido flexibilizando un poco en las últimas semanas, y también esperamos que se moderen un poco las presiones internacionales de los precios en un contexto donde muchos commodities, como la soja, por ejemplo, están llegando a techos históricos. Por Lo tanto, concreto es que ya estamos seguramente camino de salirnos por mucho de la pauta del 29% que estimó en el presupuesto del gobierno para este año. Veremos cómo termina la película, sobre todo qué pasa en el segundo semestre. Santiago, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un fuerte abrazo. fue un placer, un gusto hablar con ustedes. Ahí estaba Santiago Manuquian, economista de la consultora Ecolatina, y todo el panorama económico en el país. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bien, y las claves de la información bonaerense las trae nuestro amigo Juan Andrés Paulenco. Te saludamos con Iván. Juan, ¿cómo estás? Bueno, amigos, aprovecho la oportunidad y me sumo también a los festejos. Sí, claro, sí, cómo por no, supuesto. Tal vez no queremos hacer, cuando llegamos a los 500 hicimos alguna celebración un poco más ruidosa. En estos 600, lamentablemente, Juan, coincidirás, no estamos para demasiado festejo por el escenario que tiene el país, pero no queríamos dejar de recordarlo porque, bueno, entre otros es gracias también a vos que llegamos a estos 600, así que el agradecimiento es nuestro, ¿no? No, yo muy agradecido y bueno, vamos a aprovechar posiblemente los 700 programas para festejar la vida y por supuesto seguir en el proyecto. Bueno, acá estamos con Iván. Juan, hay mucha preocupación, Iván, también por el tema de las fiestas clandestinas. Parece que continúan. Vos tenías ahí información concreta en la capital provincial, Juan. Sí, exactamente. La Municipalidad de La Plata, a través de su juzgado de faltas, y bueno, justamente falló, basándose en el artículo 104 del Código Contravencional, en 355.000 pesos de multa. Atención con este dato. Sí, porque los intendentes están mirando de reojo este fallo para justamente tomar nota y llevarlo a cabo en sus jurisdicciones, porque acá habla de hasta 2 millones de pesos, lo que sería violar el artículo 104 del Código Contravencional, que es fiestas clandestinas en el municipio de La Plata. ¿Sabés que sería muy interesante, Juan, hacer ahí un seguimiento a ver si finalmente se paga o no se paga? Porque hasta ahora... Yo ya hice alguna consulta y me dicen de que la persona no lo salva ni fianza, directamente o lo pagás efectivo, transferencia, o va a embargo sobre un activo a tu nombre. Bueno. Salvo que puedas apelar y que puedas un poco balconear la situación judicialmente, pero no. Yo la fuente que consulté me dijeron, no, la intención es generar un hecho en el cual se le va a cobrar. Lo remarco, Juan, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a el asustar con que viene el lobo nunca llega. Bueno, este fin de semana tuvimos esa información desde lo más alto del gobierno. Aquellos que se iban de vacaciones o que se tomaban el fin de semana largo para hacer turismo no podrían regresar a la ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, iban a tener una contravención, una infracción. Ese es el problema de la Argentina también, ¿no? Cuando no se... Es verdad, Iván, vamos para un lado, medimos las reacciones y después vamos para el... Cambia, claro. Bueno, y Juan, también hay novedades. Bueno, uno de los temas clave del conurbano es la inseguridad. ¿Hay novedades en ese sentido también?
Sí, exactamente. En La Matanza, Fernando Espinosa supervisó la instalación de 200 cámaras puestas de seguridad. Esto es parte de un plan con una inversión de 1.500 millones de pesos para 2.000 cámaras en todo el distrito. No solo cámaras, sino también lectoras de patentes, como así también cámaras de reconocimiento facial. Este es parte de un distrito que viene muy golpeado en materia de seguridad y que, bueno, la idea es tratar con esto de disminuir índices. También con este dinero se va a adquirir botones antipánicos para las paradas de colectivos, sumado a 500 efectivos de la policía de la provincia y 700 gendarmes. ¿Se observa en las calles de La Matanza más seguridad, Juan? Sí, te doy dos casos concretos. San Justo y Ramos Mejía, veo retenes de gendarmería. Ahora, están trabajando muy bien en el tema autos, pero los colectivos, bien, gracias. Está bien, se entiende que si tomás un colectivo, vos evidentemente sos de la zona. Yo creo que acá un poco, como decía Iván, estaban en el operativo buscando posibilidades de gente que se haya ido fuera del distrito, ¿no? Bien, la última, Juan, hay novedades de obras, es un tema al que le están apuntando a los intendentes, también el gobierno, la obra pública para tratar de que se reactive un poco el empleo. Hay novedades ahí en San Martín. Exactamente, el intendente Fernando Moreira anunció obras en San Martín, más precisamente repavimentación de la avenida 25 de Mayo. Le decimos a nuestros oyentes, es una de las más importantes en el ingreso a San Martín Centro, repavimentación, bacheo, iluminación, sistema LED. También hay buenas información y buenas noticias para los vecinos de San Andrés, Villa Lynch, Villa Ballester, todo pertenece al partido de San Martín. Gracias, querido Juan, y de nuevo sos uno de los artífices de que hayamos llegado a estos 600 programas. Un fuerte abrazo. El agradecido, el placer y bueno, a seguir. Y ahora bueno, vamos por 100, 200 programas más. Bueno, ojalá que así sea. Que te vaya muy bien, nos reencontramos la semana próxima. Iván, con la expectativa de que mañana en la reunión de gabinete económico pueda haber alguna noticia vinculada al comercio, ¿no? Que tanto la Cámara de Comercio como la FECOBA, la CAME, están alertando que otra vez el comercio va en picada, ¿no? Es que los números, José, son realmente preocupantes. Han caído las ventas enormemente el último año, como todos sabemos. Este año empezaban a asomar una leve recuperación y este cierre para muchos es el tiro de gracia. Uno comprende la gravedad de la situación sanitaria, pero cuando uno contrasta lo que escuchábamos recién de Juan Andrés Paulenko con las fiestas clandestinas, o bien las manifestaciones que se dan espontáneamente o convocadas en la ciudad de Buenos Aires o en algunos lugares del país, o incluso los piquetes tan acostumbrados a ese paisaje urbano al que estamos, bueno, uno dice, no es posible que los sectores productivos no puedan trabajar y en cambio veamos esta situación cotidianamente, ¿no? Acá hay y sobre todo, Iván, observando el esfuerzo que hacen los comercios para, cumplir todos los protocolos, ¿no? No, por supuesto, han invertido en muchos casos en el sector gastronómico para poder tener sus mesas afuera, acondicionadas en la época de frío. Vamos a ver qué sucede a partir de mañana, a partir de la semana que viene, pero es difícil prever que esto vaya a desactivarse, me refiero al lockdown, ¿no? A esta situación de confinamiento. Es difícil que vaya a modificarse de un día para otro con estas cifras. O sea, por ahora lo que está previsto es un cierre el otro fin de semana, 5 y 6 de junio, una vez que termine esta etapa, pero con estos números sanitarios que son gravísimos, habrá que ver qué decisión toma el gobierno, ¿no? No, claro. Y por supuesto que insistimos en la necesidad también de poner criterio, orden en la vía pública y en la responsabilidad individual, ¿no? Que las plazas estuvieran llenas de gente el fin de semana no parece tampoco la mejor salida, aunque se permitan los juegos, o mejor dicho, los deportes individuales.
uno la verdad que el paisaje que observa es permanentemente contradictorio. Entiendo que es difícil para cualquier gobierno, para cualquier Estado manejar esta situación, pero acá me parece que hace falta una serie de criterios que caminen todos para el mismo lado, de manera de poder reducir estos números que son tan graves y que, por supuesto, que además están llevando la vida de gente joven también, José, no solamente los adultos mayores que en gran medida han logrado vacunarse, por cierto. Expectativa entonces por la reunión que va a tener el presidente Alberto Fernández con todo su equipo económico. Podría haber nuevos anuncios de auxilios para los sectores que están más golpeados por esta pandemia. Uno de ellos es el comercio. Iván, nos reencontramos la semana próxima, un programa especial, estos 600 primeros programas de Asteriscos. Te mandamos un fuerte abrazo. Recuerdo como si fuera ayer cuando arrancamos allá en la Radio del Mundo, en la calle Tacuarico. Sí. Así que, por supuesto, hemos recorrido un largo camino de la mano del equipo y de los oyentes que han permanecido a lo largo del tiempo, aún en diferentes emisoras, como en este caso, claro. Nos reencontramos la semana próxima. Chau. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Bien, lo seguimos acompañando aquí en Asteriscos, tiempo de analizar a fondo la crisis sanitaria. Ya lo tenemos en línea al doctor Arnaldo Dubín, jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor José Calero lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo está? En la lucha. Estar con usted, pero le quiero aclarar que si bien soy jefe de la terapia intensiva del Otamendi y miembro de la SATI, hablo a título personal como médico intensivista y profesor investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, yo mientras le preguntaba cómo le va, realmente me arrepentía porque sé que le está yendo mal, como a todos los especialistas, los médicos que están en la primera línea de batalla, pero bueno, queríamos hablar unos minutos con usted para que nos cuente algún detalle, bueno, cómo se está atravesando esto que nos parece el peor momento desde que comenzó la pandemia, ¿no? Sin ninguna duda. Es el peor momento porque, por un lado, tenemos una cantidad de contagios enorme que no cede. Yo tengo muchas expectativas que estas medidas tengan algún efecto. Y por otro lado tenemos un sistema sanitario, particularmente su eslabón más débil, la terapia intensiva, están colapsados. Y esto hay que decirlo enfáticamente, hay un colapso del sistema sanitario. Y yo digo que hay colapso porque existe un desborde, básicamente por insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos, de insumos y de medicamentos para satisfacer estas demandas acuciantes de la realidad epidemiológica que vivimos. Y el marcador más crudo del colapso sanitario es el abrupto aumento de la mortalidad, que queda claramente ejemplificado con las cifras que dio a conocer hace poco la provincia de Buenos Aires, y que seguramente son ciertas para todo el país. 2 de cada 3 pacientes que ingresan a terapia intensiva en estos momentos no sobreviven. Es una mortalidad altísima que describe claramente lo que está pasando, que describe el colapso que vemos todos los días en pacientes que están horas y horas deambulando en ambulancias, esperando en las casas antes de poder ser internados, no ya en una terapia intensiva, sino en una habitación común. El colapso que vemos en pacientes que están internados en habitaciones comunes y que en otros tiempos hubieran ingresado a la terapia intensiva y ahora no tienen lugar. El colapso que vemos en la necesidad de intubar y ventilar mecánicamente, tal vez la práctica más compleja y difícil de la terapia intensiva, en lugares que no son apropiados, con personal que tampoco tiene el entrenamiento adecuado, en guardias, en shock room, en lugares acondicionados precariamente con estos objetivos, y básicamente el colapso que vemos dentro de las terapias intensivas con el cansancio terminal que tenemos enfermeros, kinesiólogos, médicos y demás integrantes del equipo. Y este cansancio excede lo que puede ser una sensación desagradable, un disconfort. Esto impacta directamente en el rendimiento y en los resultados. Yo lo comparo con correr. Salimos a correr cuando nos cansamos, por más voluntad que pongamos, corremos más despacio. En la terapia intensiva, la fatiga no tiene otro impacto más que el aumento de la mortalidad. Y esta es la situación de colapso que estamos transitando ahora. Estamos pasando zozobras inimaginables en los hospitales.
Doctor, el presidente se mostró confiado él lo calificó de efecto martillazo a este cierre que se aplicó, sobre todo en el área metropolitana y en distintas provincias, de que va a bajar la cantidad de contagios. ¿En qué momento debería empezar a verse esto? Esto no lo vamos a ver de forma rápida, porque no vamos a ver en forma rápida el alivio en el sistema sanitario. Tal vez en una semana empecemos a ver una disminución del número de contagios, pero el sistema sanitario va a seguir con esta situación de tensión, de colapso, durante muchas semanas más, porque en términos generales, después de los contagios hay un intervalo de tiempo de una semana, 10 días, hasta que el paciente se interna en el hospital, y tal vez unos días más hasta que entra en terapia intensiva, y 2 o 3 semanas más hasta que lamentablemente tiene una evolución letal. Por eso los resultados no vamos a verlos rápidamente. Tal vez podamos ver una disminución de contagios. De todos modos, yo le digo que el jueves pasado sentí un profundo alivio cuando lo escuché al presidente anunciar estas medidas. Yo mismo le había dicho que entendía que las medidas anteriores, las del TNU anterior, eran tardías y también insuficientes. Pero fíjese usted, ¿no? Aún considerándolas yo como pobres en su eficacia, esas medidas fueron resistidas desde sectores de la política, desde gobiernos, incluso gobiernos de los distritos más comprometidos, sí, desde medios de comunicación, que las atacó virulentamente. Hubo funcionarios que hablaron de estado de sitio, se judicializó una cuestión estrictamente sanitaria. Bueno, esos sectores finalmente sucumbieron ante el arrollador y patético panorama que tenemos ahora. Y ahora vinieron a aceptar estas medidas. Pero lamentablemente perdimos tiempo. Estas medidas tenían que haber sido implementadas muchas semanas atrás. De todos modos, ahora lo único que podemos hacer, a la espera de que lleguen vacunas y que aparentemente van a llegar en más cantidad, es ser muy estrictos en respetar las restricciones. ¿En qué medida las nuevas cepas han cambiado también para peor el panorama? Lo que sabemos de las nuevas variantes es que son más contagiosas. Hemos especulado acerca de que pueden ser más agresivas, más letales. Especulamos alrededor de todo esto por la situación que estamos viviendo en la terapia intensiva. Yo le aseguro, yo sé mucho que hago terapia intensiva. Hace más de 40 años que estoy vinculado a la especialidad. Yo por un lado no solamente no viví una experiencia de estas características, sino que jamás imaginé que me podía ocurrir. Pero además la complejidad, la dificultad que tenemos con estos pacientes son tan demandantes, no solamente en el trabajo físico, en el desgaste anímico, sino que hasta intelectualmente para poder entender la complejidad de las situaciones que tienen. Es un desafío muy, muy duro para nosotros. Doctor, ahora, yo creo que el problema fundamental no pasa por una mayor virulencia, respondiendo a su pregunta, de estas nuevas variantes del virus. Yo creo que ahora tenemos una población claramente más joven, porque los más ancianos están vacunados y la vacuna está ejerciendo un efecto muy protector sobre ellos. Bueno, al menos nos queda esa esperanza. Ojalá que la campaña de vacunación
se reactive. Le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado estos minutos, doctor Dubín, y le deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Buenas noches. Ahí estaba el doctor Arnaldo Dubín, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Indudablemente cada vez más complejo el escenario sanitario y también de alguna manera cada vez más difícil, ¿no? Poder entender la dimensión de lo que está atravesando la comunidad médica, que tiene que estar en la primerísima línea de combate, en este caso atendiendo la terapia intensiva, que en muchos lugares del país está totalmente desbordada. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Bien, llegó la hora de hablar de finanzas en Asterisco con Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, una de las últimas incorporaciones de nuestro proyecto. Hoy cumplimos 600 programas, así que, ¡feliz cumpleaños! Fortalecido por la presencia de una especialista de la talla de Melina Manfredi, que sabe casi todo, por no decir todo, en materia de finanzas y que todos los días nos ilustra con sus notas. Meli, hoy hubo, finalmente, lo pudo hacer el presidente en medio de este escenario muy, muy complejo, muy delicado, tuvo finalmente su conversación virtual con la canciller, la poderosa canciller alemana Angela Merkel. En el gobierno transmitían todo optimismo, pero no llega el anuncio oficial, ¿no? Ni del Club de París, ni del FMI. Todos apoyan, pero la información, el anuncio concreto de que van a aceptar que la Argentina postergue los pagos no llega. Tal cual, porque en realidad fue muy escueto el comunicado posterior a la reunión, con una sola frase textual de Angela Merkel diciendo: vamos a seguir apoyando a la Argentina para que encuentre un acuerdo sustentable con el FMI. Del Club de París no dijo nada Merkel, aparentemente, o por lo menos desde presidencia no comunicaron eso. La realidad es que Alberto Fernández y Martín Guzmán y el canciller Felipe Solá trataron de explicarle la situación de Argentina, y lo que quieren más que nada es, como vos decís, el apoyo alemán en el Club de París. ¿Por qué? Porque vencen los 2.400 millones el lunes que viene, y el Club de París, a diferencia del FMI, que es un organismo formal, es un consorcio de naciones que prestan plata a otras naciones. En el caso del préstamo que tiene que pagar Argentina, Alemania es el acreedor del 34% de eso, con lo cual era muy importante. La mayor parte de la deuda es con Alemania. Exacto, era muy importante este gesto de Merkel, que si bien se sentó a hablar y dijo que apoya a la Argentina, como vos decís, todavía novedades concretas no hay. Lo que trascendió es que las negociaciones están muy atadas con las del FMI, porque el Club de París no es muy proclive a volver a postergar este pago, que ya se había postergado el año pasado y ya se había renegociado en 2014. Pero dicen que si el FMI muestra que Argentina está avanzando hacia un acuerdo con ese organismo, bueno, entonces el Club de París podría dar algunos meses más de plazo como para cerrar el paquete de deuda todo junto. Todo indica que a la Argentina no le queda otra que estos organismos, o en este caso el consorcio de países, le posterguen los pagos. La Argentina no está en condiciones de echar mano de 2.400 millones de dólares en este momento de las reservas. Se le vendría todo el mercado encima, ¿no?
Y sí, porque pensemos que en los últimos meses el Banco Central estuvo comprando, como hemos contado, más de 5.000 millones, pero para recomponer unas reservas que estaban muy, muy golpeadas y que todavía no llegan a los 42.000 millones brutos. En un contexto de, además, nuevas restricciones que imponen nuevos gastos por asistencia social y a los sectores productivos que están afectados, la realidad es que esta calma cambiaria que estamos viendo en los últimos meses, con un Banco Central que compra reservas y administra el tipo de cambio oficial, se vería muy impactada si el gobierno efectivamente tuviera el lunes que hacer el pago. De todos modos, el fin de semana Alberto Fernández dijo que no le gustaría caer en default con el Club de París. Tiene 60 días más después del 31 de mayo. Se gatilla automáticamente. Pero como lectura del mercado, el hecho de que llegue el lunes y no haya siquiera un mensaje aliviador tampoco sería tan positivo, al contrario, obviamente. Fíjate lo que está pasando con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que va renovando el default, digamos. Sí, la provincia de Buenos Aires hace más de un año que está prorrogando el periodo de aceptación del canje al que los acreedores no tienen ninguna intención de aceptar. Melina, hace un ratito lo sacábamos a Santiago Manuquian de la consultora Ecolatina, puso mucho el acento en la cuestión inflacionaria y en lo concreto las expectativas de las consultoras, de los especialistas, del mercado en general, es que la inflación va a seguir alta, ¿no? Sí, ya están pronosticando alrededor de 50%, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Y el termómetro del mercado en ese sentido son las licitaciones de bonos que ajustan por inflación. Hoy tuvimos una, la semana pasada tuvimos otra. En la de la semana pasada, el 42% del monto colocado fue a bonos que ajustan por inflación y en la de hoy casi el 58%, dentro de un menú de bonos muy amplio. Los inversores se vuelcan masivamente a los títulos SER que, dicho sea de paso, estuvieron pagando una tasa adicional, 1,5 puntos en el caso de los más cortos, porque bueno, lo que ofrecen estos títulos es cobertura frente a unos precios que están bastante descontrolados, aunque el gobierno intenta con controles, con acuerdos de precios y demás. En la semana pasada tuvimos el dato de inflación mayorista en 4,8, que le pone presión también a los precios en las góndolas. Si bien mayo estaría debajo del 4, según los relevamientos que están publicando las consultoras, ninguno cree que después de mayo pueda haber una caída abrupta por debajo del 2% mensual, que sería lo ideal y lo que iría en línea con el plan fiscal del gobierno. Hoy el mercado cambiario estuvo un poco más movido, ¿no? Hoy subió 2 pesos el dólar blue, los 2 pesos que había bajado a finales de la semana pasada, volvió a los 155. Y por el lado del contado con liqui y el dólar MEP hubo algunas alzas importantes, sobre todo durante la primera parte del día en el contado con liqui, que superó los 164 pesos. Después quedó un poquito más abajo y el MEP incluso terminó retrocediendo 0,2% respecto del valor del viernes. Todas esas, esas subas del principio de la jornada y las bajas luego tienen que ver con la intervención cambiaria que hace el Banco Central mediante la compra-venta de bonos, que se suelen concentrar durante los últimos 15-20 minutos de la rueda y hacen que quizá el precio del cierre no refleje del todo lo que estuvo pasando en el mercado durante el día. Melina Manfredi, con toda la información financiera, gracias Meli, como siempre, te seguimos leyendo cada vez mejor en ese portal muy leído, que es muy consultado, tn.com.ar. Nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias, José, y felicitaciones por los 600 programas. Un placer para mí estar acá. Bien, datos de la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió a la legislatura autorización para comprar vacunas
contra el COVID. Es la misma línea que han seguido distintas provincias. Habrá que ver si Rodríguez Larreta ya tiene, aceitado algún contacto con laboratorios internacionales para ver si la ciudad de Buenos Aires, que hoy empezó a vacunar a los mayores de 50 años con comorbilidades. Habrá que ver si la ciudad puede sacar algún dato positivo de las gestiones que seguramente ha comenzado y adquirir por vía directa vacunas que habían dicho inicialmente se iban a poner a disposición de todo el país en el caso de que se logre obtener vacunas que se sumarían a las que está gestionando y tratando de acelerar el gobierno nacional. En concreto, el jefe de gobierno porteño le pidió a la legislatura que lo deje comprar vacunas contra el COVID. Esto, por supuesto, en un distrito también muy golpeado por la pandemia como lo ha sido la provincia de Buenos Aires. Veremos si esto prospera. Calculamos que la legislatura dará un acuerdo rápido y tal vez haya alguna sorpresa positiva en medio de tanto golpe duro que representa esta pandemia de coronavirus en el país. Bien, llegamos al cierre del programa, un programa especial por todo lo que está atravesando en la Argentina, también para nuestro proyecto que nos ha permitido llegar al programa 600 con asteriscos. Le agradecemos muchísimo haber estado allí del otro lado, a cuidarse, hay que seguir cumpliendo todos los protocolos, estemos o no vacunados. Es una de las formas de prevenir los contagios, de bajar la cantidad de pacientes en terapia intensiva, pacientes cada vez más jóvenes que se enferman gravemente de coronavirus. Las cepas son cada vez más virulentas y hay que cuidarse muchísimo. Nos reencontramos como siempre la semana próxima, el miércoles, desde las 20, aquí en nuestra Ecomedios 1220, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Acompañaron a José Calero en asteriscos. Ahora podés vender más. Llegó SíPago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con SíPago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. SíPago, la solución de cobro que te faltaba. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.